Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 18 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes. Uno de los presidenciables que simplemente ha dejado en claro que él es la solución para México es Enrique de la Madrid, quien se ha postulado para ser el representante del PRI ante una oposición que simplemente no tiene una sola cara que valga la pena para el 24. Sin embargo, después de esta entrevista, yo creo que las aspiraciones de Enrique de la Madrid simplemente se fueron por el caño. Y no es exagerado, Viridiana Ríos, la verdad que mis respetos por la manera en cómo ahora sí que explica las cosas. Una mujer muy inteligente, hay que decirlo. Pues deja muy mal parado a Enrique de la Madrid en temas que uno dice, bueno, ¿y este señor qué tiene en la cabeza? La solución que plantea, una de las soluciones, según él, es que las personas que tienen un poco más de dinero adopten a alguien, ¿sí? Lo cual Viridiana Ríos le dice que es algo perverso. Y no estoy jugando. Esa es la forma en cómo piensa Enrique de la Madrid. Pero vean ustedes el contexto, y tiene razón Viridiana, en qué pudiera llegar esto. Imagínense que alguien, como acostumbran estos señores, yo creo, a querer adoptar a alguien pobre para que luego, pues qué, ¿cómo se los van a cobrar? Suena perverso lo que dice. Y así se lo dice. Escuchen ustedes, y sobre todo habla directamente de la situación que realmente se presenta en México. Y lo digo porque Viridiana Ríos habla directo. Es totalmente imparcial. Porque también, y hay que decirlo, hay cosas que no le parecen del presidente en este gobierno. Y está en todo su derecho. Pero de que está haciendo bien las cosas, la está haciendo bien. Falta un poco más, claro, pero no hay que olvidar que el presidente de la República dijo que se iba a iniciar o se iba a sentar las bases de una cuarta transformación. No lo va a hacer todo en 6 años, pero la idea está y se está haciendo muy bien. Escuchen esto, porque con esto yo creo que acaba con las aspiraciones de Enrique de la Madrid, teniendo en mente cosas perversas. Viridiana. Bueno, me gustaría regresar a dos cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esta es una perversidad por dos razones. Porque uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona. No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un asistencialismo individualizado. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno, y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas. ¿Y luego qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. A ver, déjame reaccionar ahí. Ahí lo que me parece es que la visión de Viridiana, francamente, es muy limitada, ¿verdad? Porque ella lo que no entiende es que se tiene que vivir en un país donde haya claramente buenas políticas públicas, una empresa social con una dimensión diferente, lo que le llaman ahora el capitalismo consciente, empresas que se preocupen de ¿qué? De que le estoy dando a mi cliente el mejor producto al precio más bajo posible, de que le estoy pagando a mis proveedores no a 180 días, sino cuando les corresponde,
de que le pago a mis empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y de que me preocupo por la comunidad. Pero yo sí he aprendido de esta etapa que necesitamos ser mexicanos más solidarios, mucho más generosos. Claro que sí. Pero y eso a mí no me parece nada de perverso. La pregunta es como un proyecto de país. No, ¿qué va a ser proyecto? O como el corazón íntimo de cada uno. Es que es la combinación, Sabina. El que no ha entendido que vivimos en un país con una extrema desigualdad. Y repito, aunque aplicáramos las mejores políticas públicas durante los 30, 40 años, ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? A ver, no, para nada. ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? Es por claro ley. Que no. Es una invitación también a la conciencia. Es un mexicano más generoso a fuerzas. No, a ver, no, claro que no. Es un concepto un proyecto de redistribución de la riqueza. Si tú vas a la política, tú lo único que ofreces es lo que vas a hacer desde el gobierno. Pero al mismo tiempo, un líder también invita a una sociedad a cambiar cosas. Si tú no cambias la empresa que hoy tenemos por una empresa con visión social, no es suficiente. En eso coincido con Viridiana. Y lo segundo, sí, un mexicano más generoso. Y si Viridiana no quiere ser más generosa, ese es su problema. Yo sí lo voy a hacer. A ver, ese es su problema. Enrique, yo sí lo voy a hacer. Siendo tú precandidato a la presidencia, es muy importante esta pregunta. ¿Tú piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí, porque el modelo que nosotros teníamos como tal no dio para sacar al 42% de la población de la pobreza. No dio. Pues sí, claro que ese modelo económico no dio. ¿Y por qué? Porque en sexenios pasados, y ustedes lo saben, lo hemos visto, simplemente a esas empresas que deberían de pagar sus impuestos de acuerdo a los ingresos que percibían, eran condonados. Y claro, fíjense ustedes, porque eso no lo mencionan, y lo dijo muy bien Viridiana, en otros países la preferencia se le da a los trabajadores, en el que es el 70 trabajadores, 30 las empresas. Aquí en México es al revés. El 70% de los beneficios lo tienen los empresarios y el 30% lo tienen los trabajadores. Y de igual forma, hay que decirlo, porque los señores no lo dicen, durante sus gobiernos el salario nunca aumentaba, y en este gobierno con el presidente de la República ha ido aumentando. Son cosas que simplemente se tienen que poner sobre la mesa, porque ahora quieren venir a engañarnos diciendo que son la solución de un México cuando ellos lo llevaron a esta situación, cuando simplemente, y lo vieron, le daban preferencia para las élites, para las empresas grandes, porque decían que eran los que simplemente mueven la economía. Como dicen, o como decían, si cae arriba, pringa abajo. ¿Y por qué no debe de ser de una manera igual? Que todos tengan la misma oportunidad. Esa forma en como ellos manejaban la economía hacían que simplemente se crearan monopolios. Y eso es, la verdad, devastador. Así es como terminó Viridiana, fíjense ustedes. De hecho, les voy a presentar el inicio porque ahí es demoledor la participación y cómo deja también evidenciado a Enrique de la Madrid. Escuchen. 365 hombres, los más ricos del país, tienen igual de dinero que el 90% de la población. Y menos del 60% de los mexicanos tienen en el banco 8,000 pesos. 8,000 pesos por si se enferman o pierden el trabajo o se quieren ir de vacaciones. ¿Qué nos trajo a esta enorme desigualdad económica, Enrique? ¿Cómo no? Gracias. A ver, yo creo que el problema no es solamente que haya tanta concentración de riqueza, sino sobre todo que haya tanta gente pobre. La respuesta no es fácil, porque la respuesta es parte de las inquietudes de mucha gente. Yo doy algunas. Una, durante muchos años la población de México creció a tasas muy altas. Entonces no tuvimos una economía capaz de crecer al ritmo de la población. Todavía, fíjate, del año 2005 al 2022, la población en edad de trabajar creció 16 millones de mexicanos. En cambio, solamente pudimos generar 8 millones de empleos. Entonces, la economía ha crecido poco con respecto a la población. Dos, crece desigual. No es lo mismo el crecimiento que ha tenido un estado como Aguascalientes o Querétaro, que han crecido durante los últimos 25 años al 5% anual. Tasa de país asiático. En cambio, estados como Chiapas y como Oaxaca han crecido 5 veces menos. Por eso no es casualidad que aquellos estados que han crecido más, pues la pobreza es menor, y los que han crecido menos, la pobreza es mayor. Para algo reciente, el TLC, hay estados que le supieron sacar jugo al TLC, quizá por su ubicación geográfica, por su infraestructura, por su Estado de Derecho. Otra vez, los estados del centro al norte del país. Un tema que sé que comparte Viridiana, y da una lista por los tiempos y luego platicamos más, falta de competencia económica, sobre todo al interior del país. El TLC nos abrió una parte de la economía, pero otra parte se quedó cerrada. Falta de Estado de Derecho, ¿sí? No tenemos un Estado de Derecho de verdad. Esa es francamente la verdad. La otra, en el mundo, y esto no fue en México, se fue concentrando más la repartición de la riqueza a favor del capital y menos a favor de los trabajadores. Eso se puede revertir, pero es otra explicación. Y la otra, yo creo que tenemos un gobierno que cobra poco y gasta mal. El de ahorita.
En general, En general. en general. Hemos cobrado poco, o sea, tenemos pocos impuestos con respecto al tamaño de nuestro país y muchas veces no lo hemos gastado bien. Lo que también quiero transmitir con esto es que no es una respuesta sencilla, son muchas las explicaciones y por eso son muchos los temas que tenemos que abordar hacia adelante. Llega perfectamente a la Aquí, meta. Viri, exacto. tu diagnóstico, ¿por qué la desigualdad abismal en México? Bueno, primero me gustaría decir que estoy en desacuerdo en el punto que haces, Enrique, de decir que la desigualdad es un problema secundario y que el verdadero problema es la pobreza. Porque lo que hemos observado desde la ciencia social y la economía es que la desigualdad es un problema fundamental que no nos permite terminar con la pobreza y que hace que las economías no crezcan. La razón por la cual tú planteas este acertijo, que es que México no ha crecido lo suficiente, en parte se debe a ese problema que parece que no quieres abordar, que es la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental. No solo eso, el modelo de apertura de exportaciones sí ayudó a reducir la pobreza, pero para nada la mitigó. Para mí, el ejemplo más contundente de esto es lo que sucedió en León. León, Guanajuato, una economía que creció 25% más que el resto del país, precisamente por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán, tiene más pobres que Nezahualcóyotl. No es normal que nosotros entonces digamos que el modelo de desarrollo de este país debe ser un modelo puramente enfocado en las exportaciones y en la reducción de pobreza, porque los últimos 25 años nos han mostrado que ese modelo no es suficiente. Por el contrario, me gustaría que agregáramos a la agenda no solamente algunos de los aspectos que tú ya mencionas en términos de competencia económica, sino también la gran responsabilidad que han tenido nuestras élites en crear un país en donde no hay suficientes recursos para reducir la pobreza. México es el país de la OCDE que menos gasta en reducción de la pobreza comparado con todos los países, básicamente, pues, del mundo desarrollado. López Obrador no ha cambiado esa situación a pesar de que nos dice que gasta más. La realidad es que México sigue gastando prácticamente la mitad de lo que gasta Chile. Entonces necesitamos un gobierno que no solamente gaste mejor, como tú mencionas, sino que gaste muchísimo más. Y eso solo se va a lograr cuando los ricos paguen lo que les toca. Dice Viri, la desigualdad no es un problema derivado, es el problema. No, a ver, dos cosas. Primero, yo nunca dije que no lo fuera. O sea, ya Viridiana le puso su toque, pero está bien, porque me parece que tiene razón cuando señala que la desigualdad en sí misma es un problema. Lo que pasa es que mi preocupación principal es cómo le hacemos para sacar a tantos millones de mexicanos de la pobreza. Primero, de la pobreza extrema. Segundo, del hambre, ¿sí? Y claro que la desigualdad es un problema, porque también recientemente, escuchando un podcast también de una mujer también tan inteligente como Viridiana, también te habla de que cuando hay este nivel de desigualdad, lo que en el fondo hay es que no hay cohesión social. Y cuando tenemos un país tan desigual, al final del día no vivimos en el mismo país. Pido en el fondo en la parte de que la desigualdad es uno de los ingredientes que tenemos que combatir, pero de la lista que yo puse no es el único, ¿eh? ¿Es uno de los ingredientes o es el problema? Para mí es el problema fundamental. Y no solamente la desigualdad per se, sino las causas de esa desigualdad. ¿Qué es lo que está haciendo que México sea uno de los países más desiguales del mundo? De hecho, abismalmente desigual. El 1% en México, Sabina, concentra más ingreso que casi la totalidad de los países del mundo. De hecho, solamente hay 2 países más desiguales que México en esa medida, que son Mozambique y la República Centroafricana. No es normal que nuestro país sea tan desigual. Y la razón se debe a 3 principales aspectos. El primero es que no tenemos un sistema fiscal que permita la recolección de impuestos de los más ricos. Los más ricos de este país pagan proporcionalmente menos impuestos que las clases medias, lo cual nos ha convertido en un paraíso fiscal disfrazado. Segundo, no tenemos una ley laboral que efectivamente se aplique y que permite que los trabajadores ganen lo que les toca. En este país, el valor agregado generado por las empresas se divide 70-30 en favor de los inversionistas y de los dueños de las empresas, mientras que en el resto del mundo se divide 30-70 en favor del trabajador. Es anormal que México le dé tan poco a sus trabajadores. Y finalmente, un problema de competencia, en donde nuestros monopolistas, nuestros ricos, que se las dan de innovadores y que se las dan de empresarios, en realidad son personas que se han favorecido de las reglas del juego que están a su favor y que han creado monopolios que no compiten y que, por el contrario, aplastan a las empresas medianas y pequeñas que desean crecer. No les voy a permitir seguir contrarreplicando porque tocaron todos los puntos del resto del debate que iremos poco a poco. En lo que estamos de acuerdo los 3 es que es un país con una desigualdad abismal. Y entonces parece natural que, dados los resultados de estos 30 años de neoliberalismo, esta desigualdad abismal haya llegado al poder la izquierda, cuya primera promesa fue primero los pobres. Una promesa que se ha traducido en subsidios, en dinero contante y sonante a los más pobres. ¿Eso ha sido un acierto o una equivocación, Viridiana? Es un acierto el poner a los pobres primero. Y nosotros podemos encontrar aciertos que realmente han llevado a esa política. Por ejemplo, en materia laboral, el salario mínimo ha aumentado en el 51%. Por primera vez en la historia de este país empezamos a tener libertad sindical gracias a las reformas secundarias aprobadas por este gobierno, que, por cierto, el sector empresarial cabeldeó en contra hasta el último momento, incluyendo también la barra de abogados. Y también tenemos, pues, una regulación que trata de limitar el outsourcing y que, por tanto, ha mejorado la calidad de vida y del trabajo de cerca de 3 millones de personas y contando. Sin embargo, nuestro gobierno se ha quedado corto en poner a los pobres primero. Y para mí la prueba más evidente de eso es lo que
sucedió en la pandemia, en donde el 71% de las personas que fallecieron en este país tenían educación básica o menos, es decir, son las personas más vulnerables y las personas más pobres. ¿Y estás de acuerdo en las ayudas constantes y sonantes a la población? Sí, las ayudas constantes y sonantes no solamente son necesarias para apoyar a las personas que viven en situación de pobreza, sino que nos quedamos cortos en dar esas ayudas, y esa es parte también de mi crítica al gobierno más actual. izquierda, tú dices necesitamos más izquierda. Más gasto público, más redistribución, más impuestos a los ricos, más competencia económica. A mí me dicen, oye, ¿estás en contra del capitalismo? No, estoy a favor, que me lo presenten, porque yo no lo conozco en México, no existe. Tenemos un monopolio, esa es la economía mexicana. Y quieres más una izquierda más redistributiva, que intervenga más al sistema. Una izquierda más inteligente, porque intervenir no es solamente lo único que debe hacer la izquierda. La izquierda debe ser mucho más inteligente y la prueba es López Obrador. Pues es demoledor la participación. Y ahí está, le dio una paliza a Enrique de la Madrid en temas muy importantes y en temas que la verdad es una realidad. Y sí, el gobierno del presidente de la República ha duplicado el presupuesto. Y lo que dice Viridiana es que debe de distribuirlo de una mejor manera. Eso es lo único que le cuestiona. Porque ustedes lo vieron en la pandemia y como dice, con números, los más afectados pues obviamente fueron las personas de más escasos recursos. Y fíjense que eso fue criticado por parte de la oposición cuando el presidente de la República quiso hacer esta campaña de vacunación para que llegara hasta los puntos más lejos. Imagínense si no lo hubiera hecho. Pero esta élite quería que primero ellos sean los vacunados. Que ellos y cada uno de los gobiernos manejara la compra de las vacunas para que hicieran de las suyas. Para que ustedes se den cuenta que estos señores nunca van a cambiar. Siempre van a ver por ellos y por los de arriba. Y de último, la ciudadanía. Pero eso sí, piensan que adoptando ellos, siendo ricos, teniendo el poder, adoptando a un pobre, pueden ayudar más. Caray. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.